Muy buenos días, amados. El Señor Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por estar una vez más en este día de sábado, ¿ya? Sábado 17 de febrero, dándole gracias a Dios porque nos concede esta nueva oportunidad de vida y de esperanza. Amén. Para aquellos que aún no han entrado al plan de salvación de nuestro Dios. El día de ayer concluimos el capítulo 14 de este libro de Primera de Corintios. Saludamos a nuestra hermana Magdalena Sáez del lugar de Semillero. También saludamos a todos los que ven este programa en vivo y algunos que lo ven también después en diferido. Envíe sus comentarios, sus preguntas. Estamos abiertos, ¿cierto?, a que usted nos manifieste por este medio si hay dudas, si hay algún comentario, alguna acotación. Así que le invitamos a hacerlo si usted así lo decide. Bien, como decía el día de ayer, concluimos el capítulo 14, donde Pablo hace un ordenamiento con respecto al culto, cómo se debe desarrollar un culto para Dios. Nosotros por lo general tenemos una manera de desarrollar el culto, como hemos ido aprendiendo de generación en generación. Pero la Escritura nos plantea un culto ordenado y decente, como dice la Escritura, pero hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Ahora, el tema que viene es el tema con respecto a la resurrección. No nos olvidemos que la iglesia de Corintio estaba ahí en el lugar donde la filosofía reinaba ahí. Gracias, mi hermana, Dios le bendiga. Saludos también para su familia. Entonces, se había corrido la voz, y de acuerdo a la filosofía griega, los griegos no creen en la resurrección de los muertos. Había un motivo especial por el cual ellos no creían. Recordemos cuando el apóstol Pablo, en el Areópago, él les predica el Evangelio y culmina el apóstol Pablo con la resurrección de los muertos. ¿Se acuerda usted ahí? El capítulo 17, si no me equivoco, de Hechos. Y los griegos, la mayoría de los griegos le dijeron: Pablo, otro día te oímos con respecto a este tema. Ahora, ¿cuál es la razón que los griegos, hermanos, no creían en la resurrección? Es porque ellos pensaban que este cuerpo era malo, quizás por las situaciones que ocurrían en el cuerpo, y que el cuerpo encerraba el alma. Entonces el cuerpo era como una cárcel para el alma. Entonces volver, Dios bendiga a nuestra hermana Mirta Torres de Cuba, amén. Volver nuevamente a poseer este mismo cuerpo, para ellos era una locura. Esa es la razón por qué ellos propagaron, ¿cierto?, su opinión o su visión con respecto a la resurrección. Pablo les plantea, ¿cierto?, el tema de la resurrección. Bueno, y esto había contaminado a los corintios a tal punto que ya muchos no creían en la resurrección. Recuerde que por ahí, en otra carta, también hay dos hombres que se encargaron de propagar la doctrina de que la resurrección ya se había efectuado. Y esto crea un ánimo de desaliento, un desánimo producto de correr esta situación. O sea, entonces Pablo
les va a hablar a los corintios, va a culminar esta carta para afirmarle que lo que él estaba diciendo era cierto, que sí había resurrección, que sí hay una esperanza. Ahora recuerde, concluimos nosotros siempre, y lo concluye la Escritura, si bien es cierto, la resurrección va a ser en este cuerpo, pero este cuerpo va a ser transformado, va a ser un cuerpo glorificado, ya no es un cuerpo que va a sentir las sensaciones que siente hoy día. El mismo Señor se encarga, ¿cierto?, de decirle a los saduceos, ¿verdad?, que seríamos como los ángeles en respuesta. ¿Mm? Entonces, nosotros debemos estar tranquilos y debemos estar confiados. Que ciertamente la resurrección se va a dar tarde o temprano, pero con un cuerpo glorificado. Además, os declaro, capítulo 15, además declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, escuchen, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En Marcos nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Y se nos invita a seguir, a perseverar, a continuar. ¿En qué? En nuestra convicción del Evangelio con respecto a la salvación. No debemos creer hoy día y mañana no. Nuestra convicción tiene que estar firme, pase lo que pase. Hay pruebas, hermanos, innegables con respecto a esto, que sí, la Escritura es real, aunque muchos han querido distorsionarla, aunque muchos han querido apagar este ímpetu de fe que ha venido a nuestras vidas. Y este es un caso donde dicen que no hay resurrección. Pablo es categórico porque, bueno, el Espíritu Santo habla a través de Pablo para escribir esta misiva a los corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado, miren, que es lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto está, usted lo puede ver en Isaías 53, molido fue por nuestros pecados. ¿Y cómo fue la muerte de Cristo? ¿Cómo fue? Usted puede hacer una comparación. El sufrimiento del Cristo. Y lo lleva a Isaías 53 y se va a dar cuenta que sí, que lo que el apóstol está afirmando es real. Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No tuvo cárcel, no tuvo, hermanos amados, un juicio. Está ahí. Salmo 22 también lo declara. Y usted sabe que la Escritura dice 2 testigos contra toda verdad. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vemos los relatos de los evangelios. Y aquí hay una oposición. Recuerde que los mismos fariseos dijeron a Pilato que se le podía pasar una guardia porque ellos habían oído que este hombre había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y ellos se esforzaron diciendo, bueno, no van a venir sus discípulos a robar el cuerpo, ¿cierto? Después van a propagar que este hombre resucitó. Y Pilato accede, una vez que Cristo es sepultado, a vista de todos. Esto fue público, esto, hermano, no fue una cosa privada. Todo el pueblo se enteró de esta situación. Muchos participaron de esto, vieron la crucifixión de Cristo. Fue diferente a la muerte de otros criminales. Entonces había un testimonio, hermanos amados, que no se podía obviar. Y a esto apela el apóstol Pablo para recordarle a los corintios lo que a ellos se le había predicado. Y estos detalles, hermanos, que Pablo plantea son importantes
para la perseveración de nuestra fe, de nuestra convicción. Y esto es lo que le está planteando a estos corintios. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, aquí tenemos un relato claro. Las mujeres cuando iban a ungir el cuerpo, ¿qué sucede con ella? Con María en especial. Se encontró con Cristo, no sabiendo que era Cristo. Y pensando que era el hortelano, le pregunta dónde se habían llevado el cuerpo, porque se encontraron que la piedra, perdón, estaba descorrida. Sucede eso. El cuerpo de Cristo no está ahí. Es el mismo Cristo. El ángel le dice a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está ahí, ha resucitado. Entonces, estas mujeres, luego de este encuentro, van y dan la buena nueva a los apóstoles, a los discípulos, de los cuales 2 de ellos vienen al sepulcro. Y Pedro es el primero que baja y ve que el cuerpo del Mesías no está ahí, del Maestro, de Cristo. Y esto, hermanos amados, deja a los discípulos ahí con un cierto, quizás dejo de duda para ellos. Pero 7 o 8 días después se les aparece, estando ellos encerrados. Y por eso que Pedro aquí, perdón, el apóstol Pablo pone en orden de más o menos cómo fue la resurrección, porque Cristo tuvo 40 días después. Y esto es lo que le está retando, y que apareció a Cefas, después a los 12. ¿Mm? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, todavía, hermano, en ese tiempo, habían hermanos que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Estaban primeramente los apóstoles, y en ese tiempo eran discípulos, estaban las mujeres, y estaban más de 500 personas, de los cuales no dice la cantidad, muchos ya habían muerto, pero otros estaban vivos, de los cuales podían consultar, hermanos amados. Ahora, ¿por qué hace mención a los discípulos, volviendo un poco atrás? Porque los discípulos, hermanos amados, son los que partieron predicando el Evangelio de Cristo. Y recuerde que ellos fueron perseguidos y fueron martirizados por causa del Evangelio. Todos ellos. Recordemos la primera predicación de Pedro, después la segunda, cuando fueron puestos en la cárcel y fueron amenazados que no predicasen en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo si la resurrección de Cristo hubiera sido un engaño, una falsedad? ¿Para qué ellos iban a sufrir tanto por un engaño? ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón de que ellos sufrirían? Porque por una mentira, ciertamente uno puede sufrir por una verdad, pero padecer por una mentira, es absurdo. Entonces, por eso que el apóstol Pablo aquí hace, hermano, en cierto modo una lista de gente que vio a Jesús. Ahora, si vamos un poco más atrás, después de la resurrección de Cristo, la guardia declaró que ellos se habían dormido, pero 12 hombres que se duerman a la vez. Además que la piedra no la podía mover una sola persona. Entonces, hermanos amados, hay tantas conjeturas con respecto a la resolución, perdón. Pero Pablo declara, habían testigos de la resurrección de Cristo. Los apóstoles, mucha gente, y después dice, después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es Santiago. Jacobo fue uno de los detractores, hermanos de Cristo, hijo de María. Fue uno de los detractores
de Cristo. Recuerde que los hermanos de Cristo le dijeron, oye, anda y hazte ver, porque ninguno que profesa estas cosas, hace las cosas en secreto, reprochaba la actitud de Cristo. No creían que Cristo era el Mesías. Y Jacob era uno de sus hermanos, y por eso es que aquí también Pablo lo menciona. Hasta que tuvo que ver la resurrección para poder creer. Si en realidad, recuerde que los discípulos cuando Cristo muere, el mismo Pedro va a la pesca junto con ellos. Y ahí se les aparece en el mar de Tiberia. Entonces, hermanos amados, lo que se está declarando acá no es un engaño, no es una falsedad. Se declara con testigos, con hechos fehacientes, que realmente fue visto el Cristo resucitó. Apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último, dice, de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. ¿Quién era Pablo? Pablo era un enemigo de la iglesia, un enemigo acérrimo. Imagínense, imagínense cómo es convencido Pablo. Dice la Escritura que Pablo yendo camino a Damasco para apresar, capítulo 9 de Hechos, se le apareció un resplandor de luz y una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo quedó 3 días sin ver. Y aún así todavía Cristo no se le aparecía corporalmente, como él dice. Porque no fue una visión lo que vio Pablo. Cristo se le apareció a toda esta gente, no fue una visión. Se les apareció. Usted lo puede leer en Juan, volviendo un poco atrás con respecto a los discípulos. Entonces la pregunta es, hermanos amados, en estos primeros versículos que hemos visto, porque mañana o el lunes vamos a seguir con esto, ¿podemos dudar en alguna manera de que Cristo resucitó? Juntando todos estos pormenores, estos detalles con respecto a la resurrección de Cristo, ¿puede caber algún dejo de duda en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque la resurrección es parte importante de nuestra fe. Y lo va a decir Pablo luego. Si Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana, vámonos todos para la casa. Estamos perdiendo el tiempo. Tanto la muerte como la resurrección son columnas importantes, hermanos amados, para nuestra creencia, para nuestra fe. Y por eso es que la Escritura nos habla que nosotros debemos derribar todo argumento humano, todo argumento que se opone a la fe. Y este es uno de ellos, que Cristo nos resucitó. Pero que se haya propagado ahí en Corintios, y no solamente en Corintios, en muchos lugares, y hasta el día de hoy. Por eso debemos tener mucho cuidado. Aquí Dios presenta a sus testigos, como lo hizo en el Antiguo Testamento también. Hablando de Israel, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Sí, porque ellos son testigos. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Vara. Andan unos individuos golpeando las puertas con maletín diciendo que son testigos de Jehová. Pero ellos no han visto nada. ¿De qué atestigua? Israel es su testigo. Israel es su testigo porque Israel vio todas las señales que Cristo hizo desde que lo sacó de Egipto en adelante. Entonces ellos sí pueden llamarse con propiedad testigos. Testigos. Amén, mi hermana Carmen. Testigos reales de lo que Dios hizo en la antigüedad, de lo que Dios llevó a cabo con ellos, siendo un pueblo vulgar,
un pueblo no mejor que los otros pueblos. Dios los escogió y los puso como su pueblo. Y ellos atestiguan de todas las cosas que Dios hizo en favor de ellos, las obras que Dios hizo en favor de ellos. Así también tenemos estos testigos, los cuales el apóstol Pablo enumera, que fueron testigos de la resurrección. Y analizar, Dios bendiga a nuestro pastor Arnoldo Cáceres. Al analizar en profundidad, hermanos amados, podemos afirmar categóricamente que es así. Podríamos pensar, y bueno, y usted lo vio. Usted vio a Cristo resucitado. Yo no lo he visto. Pero mi fe, mi confianza me dice que sí, que Él murió por mis transgresiones y resucitó para justificarme. El Espíritu Santo que opera en mi vida es aquel que da testimonio de que esto es así. Todos aquellos que hemos recibido su Espíritu Santo sabemos que es así. Cristo murió, sí, pero que resucitó. Y por eso testificamos de Cristo. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso nos esforzamos, hermanos amados, en decirle al mundo que solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Jesús hay salvación y no hay más. Tal como lo declaró el mismo Pedro. Aquel que un día, después de que Jesús muere, él dice, me voy a pescar. Vuelvo a mi negocio. Pero ahí en la orilla del mar de Tiberia se les aparece Cristo. Y le dice, hijito, ¿tenéis algo de comer? Y él tenía un pez ahí, en el fuego. Y ellos se esforzaban por pescar. Echar la red. Tal lugar. Jesús se les apareció. Pudieron ver esa esperanza que quizás lo había ahogado la tristeza, la pesadumbre. Esa esperanza renace. Y Juan le dice, Pedro, es el maestro. Pedro se ciñó su ropa y se tiró al agua. Como la primera vez, él dijo, cuando se hizo aquella pesca milagrosa. Y Pedro le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Glorificamos a Dios en esta mañana. Damos gracias. Damos gracias porque podemos testificar de una verdad indiscutible. Podemos testificar de que lo que predicamos es real y es verdadero. Que no se nos ocurrió a nosotros, sino que la historia también marca este hecho trascendental. ¿Sabe? La guardia, cuando declaró, tuvieron mucho miedo y ellos cubrieron, por si acaso, para que no los mataran, porque ellos deberían haber sido muertos. De acuerdo a la ley romana, esos hombres que custodiaron el sepulcro deberían haber muerto por la ley. La piedra fue quitada. Jesús resucitó. No creemos en filosofías. No le creemos al hombre.
pero sí le creemos a Dios. El lunes continuamos con estos versículos maravillosos. Me gozo cuando él dice, el apóstol, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo no soy digno de ser llamado un discípulo, un apóstol, porque perseguí la iglesia. Saulo fue muy cruel, un perseguidor perverso. Pero sin embargo, el Señor lo llama al ministerio, apareciéndosele. Y aún más, estando 3 años con él, enseñándole, adoctrinándole, para que también él adoctrine a la iglesia de los gentiles. Aunque muchos dicen que no. Es así. En esto honramos a Dios y glorificamos su nombre. Aleluya. 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 Podemos proclamar y darle la gloria, ahí donde usted está, a nuestro Dios. Y decirle gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque pagaste mis pecados. Sí, pagaste mis pecados. Y hoy soy libre. Hoy soy libre. Sí. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito. Por los siglos de los siglos. Nuestro Dios. Gracias. Gracias. Por este Dios tan maravilloso. Gracias. Será hasta mañana, hasta el lunes, si Dios lo permite. Bendiciones. La alborada ya pinta de azul, qué lindo cielo. En la tierra la vida despierta y en la nada sus sonrisas con ansias de paz las almas andan. Yo soy desdichada, mientras canta un arroyo feliz va renaciendo, mientras vuelan palomas allí yo me arrepiento.